Yo decía, ¿verdad? Decía, voy a tener que gritar más. No, gracias a Dios que Dios nos ha tratado bien, que Él es bueno, que su misericordia siempre es para siempre. O sea, nunca se acabará su misericordia para cada uno de nosotros. A veces no entendemos por qué nos pasan cosas buenas, ¿verdad? Porque uno mismo se sorprende. Qué raro, yo no soy tan bueno como para que sucedan cosas tan buenas. Pero es que la misericordia de Dios no falla, no deja de ser. Así es que gracias a Dios por esa gracia, por esa misericordia, porque van juntas. La gracia y la misericordia de Dios van juntas. No podemos separar una de la otra. En esta mañana yo quisiera continuar con el libro de Tito. Vamos no a correr, pero a tratar de avanzar un poquito. Hoy es un tema interesante. Capítulo 2 podríamos decir que habla sobre la gracia de Dios, sobre Dios moldeando nuestra vida, porque tanto usted como yo somos moldeables. Eso quiere decir que Dios puede transformarnos, Dios puede cambiarnos. Si alguien quiere el forro, se lo doy. No, déjeme un momentito guardar esto. Ahora sí. Decía, capítulo 2 de Tito es ese capítulo que nos habla directamente a nosotros, los seres humanos. ¿Para qué? Para moldearnos. Primer capítulo, Dios da unas instrucciones claras con respecto a los ancianos, los obispos, los pastores, cómo deben de ser, y nos deja con claridad de que nosotros como hijos de Él podemos y debemos vivir para Él. ¿Qué significa vivir para Él? Lo que significa vivir para Él es ser como Él. Y entonces podría que ser que la perspectiva de vida nuestra de ser cristiano cambie. Porque cuando a mí me dicen que vivir para Él es ser como Él, hablando de Jesús, hablando de Dios, y la Biblia me pone como estandarte, como meta, como molde de vida a Cristo, entonces tenemos que pensar muy bien qué hacemos, cómo lo hacemos y qué hablamos. Porque yo vengo repitiendo hace mucho tiempo que el ser hijo de Dios no es un título, no es ir a una iglesia llamada evangélica o una iglesia diferente a las demás. No es simplemente decir yo pertenezco a aquel es mi pastor o aquella es mi iglesia. El ser hijo de Dios es una manera de vivir, es un estilo de vida. Por eso es que hay muchos que van a muchas iglesias y se confunden, porque oyen una cosa, pero ven la gente y ven que practican otra cosa. Es complicado. Es como que un vegetariano produzca carne y venda carne. O sea, parece como contradictorio. Bueno, en la vida cristiana, en la vida de hijos de Dios, y ahí siempre recalcaré la diferencia entre un cristiano y un hijo de Dios. El hijo de Dios vive como Dios dice que debe vivir. El hijo de Dios hace lo que Dios dice que debe de hacer. El cristiano lo entiende, lo escucha, pero no lo vive. Entonces, por ahí. Tito, capítulo 2. Dios, que
al abrir Tito podamos entenderte a ti, oírte a ti, y habla a nuestro corazón, por favor, Dios. Que tu palabra llegue a nuestra vida, marque diferencia y nos ayude a ser como tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pocas porciones del Nuevo Testamento superan este capítulo 2 de Tito. Bien podría conformar el credo o el sistema ético y el libro de cada predicador, de cada hijo de Dios. Eso podría ser, viviendo uno o teniendo solo a Tito ahí, uno podría decir: este es mi credo de vida, esta es mi porción de vida, aquí yo voy a hacer solo esto que dice Tito. Necesitamos entender cuál es nuestro deber como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, al leer el libro de Tito, el capítulo 2, podemos entendernos un poquito más. Podemos decir: uy, yo calzo ahí, o no, yo no calzo ahí. Por eso a Tito capítulo 2 lo titulé: su gracia nos moldea. Podríamos haberle puesto: enséñeles a vivir. Una orden de Pablo, que fue lo que Pablo hizo para Tito. Cuando lo dejó en la iglesia, Pablo le dijo a Tito, versículo 1 del capítulo 2: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla. Eso separa a Tito de las demás personas que estaban enseñando en aquel momento sobre el legalismo, sobre las fábulas del capítulo 1. Estaban enseñando el tratar de coger los cultos, los ritos judíos y hacerlos como para Cristo. Eso se da todavía en el día de hoy. En ellos, Pablo le está tratando de decirle a Tito: hay una diferencia en ti, Tito. Tú debes hablar de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Tito debía de enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es esto de la sana doctrina? Lo que está detrás de esta frase de la sana doctrina tiene que ver con vivir correctamente y no solo pensar correctamente. Porque muchos pueden pensar correctamente, pero de llevar el pensamiento a la acción hay una gran diferencia. Hay un mundo de diferencia. Yo lo he dicho, hermanos, varias veces. Si nosotros fuéramos no lo vamos a hacer, pero si nosotros fuéramos un poquito más flojos en predicar la palabra, si fuéramos un poquito más libertinos, dejáramos un poquito ahí la cosa, que no importa, yo creo que tal vez habría un poquito más de gente y publicaríamos nuestros cultos con bombas de humo, con luces. Nada de eso es malo, porque en sí no tienen ninguna maldad. Pero el mensaje que damos allá afuera es que aquí adentro usted puede hacer lo que quiere y puede pensar como quiere. Puede ser de esos cristianos que pecan y rezan y empatan, decía mi abuelo, que van para allá pecan y vienen el domingo y se sienten mal y se dan un par de golpes en el pecho y un canto los motivó y lloraron un poquito. Uy, qué bueno, qué lindo. Pero van allá otra vez y empieza el proceso nuevamente. Yo no quiero ser muy concho con esto, pero es que esto es lo que está pasando en nuestros días. Esta es la forma de vida de muchos.
Y muchos se sienten hijos de Dios o se sienten cristianos, porque muchas iglesias no hablan sobre ser hijos de Dios, se habla de ser cristiano. Ser como Cristo es ser cristiano, ser como Cristo. Pero usted oye a más de uno en vidas un poco contradictorias. Entonces Pablo le dice a Tito: tú debes hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Con la sana doctrina. La sana doctrina dice que si alguien peca contra mí, ¿qué debo de hacer yo? Ir, buscar a la persona y pedirle perdón. La sana doctrina dice que yo debo de amar a mi prójimo. La sana doctrina dice que si yo veo a un prójimo que está padeciendo necesidad, yo debo de ayudarlo, rescatarlo. Hoy en día, yo pensé que nunca íbamos a ver eso aquí en Costa Rica. Pero hoy en día usted pasa por la avenida central y están golpeando a alguien, usted se cambia de acera. Usted no dice nada, porque le da miedo que la agarren contra usted. Dice que eso se veía mucho en Estados Unidos, eso se veía mucho en las Europas, decía un amigo mío. Pero ahora en Costa Rica es igual. Y usted es hijo de Dios y usted sabe que las cosas no están bien, pero usted sigue haciéndolo igual que todo el mundo. Dice lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que es vivir correctamente y no solo pensar correctamente. La nueva versión, o la versión de Dios habla hoy, lo traduce como: lo que digas debe de estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. Lo que digas debe de estar de acuerdo siempre con la sana enseñanza. La Biblia dice que el Hijo de Dios el hablar del Hijo de Dios es sí o no, sí o no. Lo demás ya sobra. La Nueva Traducción Viviente en este texto, cuando habla de la sana doctrina, dice: fomenta la clase de vida que refleje una enseñanza. Fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. ¿Cómo es mi vida, hermanos? ¿Cómo es mi vida ante la gente que me conoce? ¿Les da ganas de imitarla o les da ganas de repudiarla? Lo ven a uno y alguien le dice: pero usted conoce a fulano de tal, usted conoce al pastor Tony. Ah, sí, pero ese carajo es. Una cosa es cuando está en el púlpito, otra cuando anda afuera. Fomentemos, dice Pablo, la clase de vida que refleje la sana enseñanza. La Biblia nos dice cómo vivir y no podemos escapar de esa enseñanza. La Biblia es muy clara, hermanos, es muy clara en toda mi forma de caminar en este mundo. Me pone un ejemplo, Cristo, pero también pone ejemplos de otro montón de personas que así lo han logrado. Aunque no nos guste, pero siempre necesitamos escuchar cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida. Dios no nos tiró como ganado, como pollitos o como patitos, un poco de patitos ahí tirados al agua, vayan a ver qué hacen. No, Dios vino a este mundo para hacer algo un poco más diferente. Vino a este mundo para que usted y yo pudiéramos volvernos sus hijos. ¿Cómo? Sí, creyendo en Él. Ese es el primer paso. Yo creo en Él, yo creo que lo que Él hizo en la cruz del Calvario me cambia a mí, me transforma a mí, me modela a mí. Pero no es solamente quedarse con lo que yo creo, eso debo de aplicarlo a la vida. ¿Por qué debo de ser diferente? Porque hoy soy hijo de Dios. Usted sabe que alguien habló mal de usted, deja de verlo un tiempo,
por ahí se lo encuentra en el camino. ¿Qué hace usted con esa persona? Que los dos son hijos de Dios. ¿Qué hace usted con esa persona? ¿Lo saluda de mala gana? ¿Lo repudia? ¿Lo madrea? Sin que él se dé cuenta, ¿verdad? Obviamente. O lo agarra y lo abraza y le dice: qué gusto de volverte a ver. ¿Qué es según la Biblia que debo de hacer yo? Y yo creo en la Biblia, yo creo que lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pablo le dijo a Tito: enséñales. Tú no puedes ser igual que todos los demás. Tú no necesitas ser igual que todos los demás, que están en esas contradicciones, que están en esos dimes y diretes. Podría decir Pablo hoy día: tú no debes de ser igual que aquellos de si cantamos esto o cantamos lo otro. Esto no alaba a Dios. Esto lo único que hace es exaltarme a mí. Dame, prodúceme, ayúdame, produce gozo en mí, etcétera, etcétera. Tú debes de ser diferente. Tú debes de ser un hijo de Dios que lo alabe a Él. Y para alabarlo a Él, tú tienes que bajar tu orgullo, tienes que dejar todo tu ser ahí en la cruz para poder exaltar al único que merece ser exaltado. Porque es muy bonito cantarle al Señor cuando estamos diciendo: dame, ayúdame, tráeme, úsame, dime, etcétera. Es muy bonito, pero la Escritura no nos lleva a eso. La Escritura, Pablo le dice a Tito: tú habla lo que es correcto de acuerdo a la Escritura. ¿En qué pasaje de la Escritura usted encuentra a alguno de sus discípulos, al mismo Jesús o al mismo Espíritu Santo echándose flores? A ninguno. Ninguno. Jesús pudo haberle dicho a los que estaban en el mercado: yo soy el Hijo de Dios, háganme un favor, saquen a todos estos ladrones de aquí. Sáquenlos, tienen que sacarlos a patadas, sáquenlos. Y él quedarse quedito. Jesús pudo haberse hecho, perdón el francés, haberse hecho el mae cuando vio a la mujer samaritana en el pozo. Y pudo haber llamado a alguno de sus discípulos para que sacaran agua. Era su enemiga. Personalmente la mujer no le ha hecho nada a Jesús, pero eran enemigos. Samaritanos y judíos no se llevan entre sí, dice la Escritura. Pero él fue y habló con la mujer samaritana. Pablo le dice a Tito: tú habla de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a lo que está en la sana doctrina. Ese era el mensaje principal de Pablo a Tito. Vea, Tito, yo no necesito que hagas una iglesia multidisciplinaria. No necesito una iglesia que sea de un montón de denominaciones. No necesito una mega iglesia. No quiero una iglesia donde tenga esto y lo otro. Lo único que yo quiero, o lo único que te pido, es que hables de acuerdo a la sana doctrina y lo que eso produzca. Porque hablar de Dios sin respaldarlo con lo que hacemos no produce nada, absolutamente nada. Si yo quiero congregar o reunir a seguidores del Cartaginés y mencionarles que vamos a hacer una fiesta, pero no le mencionamos el equipo, no les mencionamos la palabra por ningún lado, pero sacamos una invitación que todo sea en celeste y blanco, donde se muestra el estadio de Cartago, donde se muestra el escudo sin el nombre de Cartago,
y empezamos a regar la bola que va a haber una comida gratis en ese lugar, ¿qué pasa? Se llena de sapricistas y de liguistas. ¿De qué se llena? De cartagos. Pero nadie dijo que era solo para los cartagos. Es lo mismo en la iglesia. La iglesia tenemos que estar anunciando qué hacemos y qué decimos, perdón, qué hacemos y qué actividades tenemos para que la gente venga. Y lo peor de todo es que tenemos ahora que estar cobrando, porque ahora todo lo cobran. Desayuno para las mujeres, 3.500. Y ya no dicen costo, ahora dicen inversión, porque toda la gente está dispuesta a invertir en cosas buenas. Y se supone que la iglesia es un tema de cosas buenas. Invirtamos. Versículo 2. Ahora sí, Jesús, su gracia nos moldea, y lo acabamos de hablar amplio en el versículo 1. En el versículo 2 empieza a darnos una orden o órdenes acerca de cómo enseñar. ¿Enseñar qué? En primera instancia nos enseña cómo enseñar a los ancianos. Empieza por orden. Los más viejitos. No está hablando solamente de edad, pero también está hablando de posiciones. Es decir, pastores y cosas de este tipo. Pero en esta primera palabra que usa Pablo, la diferencia para hablar de hombres y mujeres mayores. No sé si de 60 o 65, porque aquí en Costa Rica tenemos ese problema. No sabemos si un adulto es mayor después de los 60 o antes de los 65 o después de los 65. Y están queriendo cambiar la ley para que sea después de los 70. Entonces, no sabemos. Pablo le está diciendo a los ancianos. Estos le dice a Tito que él debe de actuar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los ancianos, las personas mayores, en aquella época eran muy respetables, eran muy respetados. Hoy no. Hoy ven a los ancianos y si pueden quitarlos de la silla, los quitan. No hay tanto respeto por la gente mayor. Ahora con eso de la ley del adulto mayor, entonces mucha gente se acomoda ahí. Si no es adulto mayor, no lo respeto. Y hasta le piden la cédula a uno, ¿no? Tengamos cuidado. Pablo dice a los ancianos, primero, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Esto significa el que deben de ser sobrios y serios en su vida, en su forma de ser. Cuando dice sobrios, no está hablando de alcoholismo, no está hablando de esta sobriedad, pero la sobriedad refleja una conversación seria, tranquila, ecuánime. No es que si usted es viejillo, simple y llanamente usted quiere actuar como los jóvenes, entonces se viste como los jóvenes, hace los signos de los jóvenes y dice las frases de los jóvenes. Hoy día yo no conozco mucho las frases de los jóvenes porque dejamos de tener jóvenes en nuestra casa hace mucho tiempo. Y las nietillas nos están enseñando algunas, pero no son todas las frases. El adulto mayor, sería muy feo ver a un adulto mayor, no sé, caminando con la mano así. Y yo sí, en una cosa sé que nunca más lo voy a poder imitar. Y la cosa es el pelo. El pelo no voy a poder dejarme crecer el pelo. Se supone que con la edad el adulto mayor o el anciano lleva en sí el chip incorporado, automáticamente deja de hablar de me bajo aquí,
mae, fulano de tal, y no seas tan aquí, no seas tan allá. Y teníamos un amigo que le había prohibido a su hijo hablar de términos con palabras un poco groseras. Entonces el muchacho, en lugar de decirle a alguien que usted es, y entonces le decía lo que tienen las gallinas, lo que ponen las gallinas. Se supone que el adulto mayor debería ser ecuánime en este sentido, en esta manera de conversar. No es que todo es solemnidad, ¿verdad? Porque no es que todo sea solemnidad, pero acorde a la edad. Acorde a la edad. Serios, prudentes, con paciencia. Dice, deben tener estabilidad o ser estables en las cosas correctas. Con paciencia. Esta la parte de la paciencia significa resistencia firme y activa. A veces los adultos no tenemos mucha paciencia. No es una espera pasiva, pero no es que yo me siento ahí esperar a ver si mi esposita se acordó que tengo que tomar café y no gritarle desde las 3 de la tarde, acordate el café a las 4. Paciencia. Pero tanto la paciencia como la sobriedad, como la seriedad y la prudencia deben de ser todos, según dice ahí, sanos en fe, amor y paciencia. Deben tener salud en eso, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Que es sanos en la fe, seguir creyendo conforme está en la Escritura. Sanos en amor es actuar de acuerdo a Cristo, me amó a mí, ¿verdad? Y en la paciencia pues está ahí. Primero ancianos, ahora ancianas. Estoy tratando de hacerlo rápido, por lo menos para terminar estos primeros 10 versículos de Tito. A las ancianas, a las adultas mayores, a las ancianas, asimismo dice, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Tito debe tener mucho cuidado con las mujeres. Tito y Tony y todos los pastores y todos los que estamos en ejercicio de este trabajo con el Señor, debemos de tener mucho cuidado, especialmente con el sexo opuesto, con las mujeres, porque son diferentes un poco, son especiales para Dios y ellas merecen un trato especial, un trato de, no que sean las más débiles, pero sí tienen diferencias. Por eso Dios dice que debemos de amarlas y cuidarlas como Cristo amó la iglesia. No dice para los hombres lo mismo, ¿verdad? A los hombres les dice que ustedes tienen que seguir breteando y trabajar duro, porque ahora las cosas están más duras después de que tuvieron el problema en el jardín del Edén. Ellas tienen sus propias tentaciones, las mujeres tienen sus propias oportunidades, tienen su forma de ser. Debemos de entenderlas. Yo, para entenderlas, no tengo que hacerme mujer. Como hijo de Dios, yo puedo entender las diferencias con las cuales Dios hizo. Que sean las mujeres, aquí voy, reverentes en su porte, no calumniadoras. La palabra reverente es lo que es apropiado para el oficio santo, lo que es apropiado para estar dentro de la iglesia, para trabajar en la iglesia. Es decir, que si usted, para agregarlo con el porte, porque el porte tiene que ver con la vestimenta y también tiene que ver con la manera de conducirse, ¿verdad? Si usted como mujer está fuera en su casa y usa vestidos despechugados o mini vestidos, y entonces usted dice, voy para la iglesia, y en la iglesia, no, yo no puedo ir así, entonces tengo que cambiarme el vestido o me pongo algo debajo del vestido para que no se vea
lo que no se tiene que ver. Estoy siendo claro, no estoy siendo vulgar, pero hay muchas mujeres que eso no les importa. Ya con la edad, ya eso como que se les va dejando de interesar. Y muchas lo usan para poder todavía atraer algunas miradas de hombres hacia sí mismas. Bueno, la mujer no debe de ser así. Debe vestir, debe trabajar, debe de ser en la calle como sería aquí en el templo. Como sería, digamos, aquí en la plataforma. Porque a veces solo usan la plataforma como algo de más reverencia. No, del hecho de entrar para allá, acá, ya uno debe de ser totalmente reverente. El porte, te dije, tiene que ver con la vestimenta, tiene que ver con la manera de conducirse. No hay nada más horrible que oír a una mujer hablar igual que un hombre, de maje, de aquí, de tal por cual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la mujer debe de ser reverente en estas cosas. Y la palabra calumniadora es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento para decir diablos, para decir demonios. ¿Por qué? Porque la persona calumniadora lo que está haciendo es el trabajo del diablo. Calumniar y chismear, ese es el trabajo del diablo, matar y destruir. Es lo que dice la Escritura y es el sinónimo. Chisme, calumnia es lo mismo que matar y destruir. Porque ningún chisme es para bendición, ¿verdad? Hay un grupo mexicano que se llama Los Gonzalitos. Búsquelo en YouTube. Se llaman Los Gonzalitos. Y ahí está la canción de Sara la Chismosa. No es Sara. ¿Cómo? Rosa, perdón. No es Sara, es Rosa. Rosa la Chismosa. Búscalo en YouTube, no ahorita, porque se van a reír. Y si alguien lo busca y lo ponemos en la pantalla, nos reímos todos, ¿verdad? Pero se llama Los Gonzalitos. Es un canto para las chismosas. Rosa la Chismosa. Esa palabra calumniadora quiere decir diablo. ¿Por qué? Porque hacen el trabajo del diablo. Y esclavas es la atadura a, no esclavas al vino, dicen, porque la cultura era una cultura de viñas, se sembraban mucha uva, ¿verdad? Y entonces las mujeres eran las que hacían las uvas trituradas con los pies, se cansaban mucho, les dolían mucho los pies y se dieron cuenta que con comer las uvas trituradas o tomarse el vino, el jugo, les daba fuerza, les daba fortaleza. Entonces algunas se hicieran o eran más adictas que otras. Por eso Pablo le dice a Tito, vea, procura que no sean dadas al mucho vino, o esclavas, ya tienen una atadura. Este es el mismo texto, podemos usarlo para los hombres que son alcohólicos o las mujeres que son alcohólicas. Son esclavos del vicio, son esclavos del alcohol. Lo otro que tienen que ser las mujeres es maestras del bien. Así como tenían desafíos, también tenían oportunidades especiales para enseñar a otros. Las mujeres adultas tienen la gran capacidad de lo vivido, tienen la capacidad de lo que ya vivieron para poder enseñarle a las más jóvenes lo que no deben hacer, ¿verdad? Lo que no deberían de hacer. Lamentablemente, las jóvenes a veces no quieren entender y entonces dicen, ya ella vivió, ahora que me deje vivir a mí. Bueno, como hijos de Dios no pasaría eso, no debería pasar eso. Dios puede usar la sabiduría y la experiencia de las mujeres mayores para que las mujeres menores y algunos hombres también pudiéramos aprender de ellas con sabiduría. Versículo 4 y 5, ¿cómo enseñar a las mujeres jóvenes?
A las mujeres jóvenes dice a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas. Veo que es casi lo mismo que los hombres. Prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, aunque a muchas no les gusta esa parte, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito en su ministerio no debía de enseñar a las mujeres jóvenes directamente. Es un problema. Tengamos cuidado, hombres, tengamos cuidado. Cuando una mujer se acerque para pedirle un consejo, si usted no está casado, búsquese a alguien de la iglesia, a una anciana, a una mujer mayor, o al pastor o a la esposa del pastor. No lo haga solo. Si usted es líder de la iglesia y le piden un consejo solo, no lo haga. ¿Por qué? Porque es la palabra suya contra la de ella, y en cualquier momento el diablo se puede meter en cualquiera de los dos. En cualquier momento el enemigo puede destrozarnos por no ser prudentes, ¿verdad? Por no ser ustedes me conocen a mí, ustedes me han dicho: pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro. ¿Usted puede darle un mensaje a mí, un consejo a mi hija? Sí, claro. ¿Usted va a estar con ella? Sí. Ok, perfecto. Y ahí está mi esposa. Yo siempre digo: mi esposa va a estar conmigo, porque lo que ella no puede oír, yo tampoco debo de oírlo. Si usted, mujer, quiere decirme algo a mí que ella no puede oír, sepa que mejor no me lo diga, porque no lo voy a escuchar. Necesitamos entendernos y cuidarnos. Pero Tito tenía que tener este cuidado, pero a la vez tenía que equipar a las mujeres jóvenes. Tenía que enseñarles para que fueran sanas, prudentes. No podía dejarlas ahí. Yo no podía dejar a las hermanas de la congregación simplemente porque son mujeres. Ejercí pastorado soltero en Estados Unidos y nunca fue mi problema. Siempre tenía 2 o 3 mujeres ancianas, viudas, casi todas ellas. Eso quiere decir que ya eran bastante mayores, y para poder aconsejar a mujeres jóvenes. ¿Qué se les debe enseñar? Amar a sus maridos. Normalmente, aún entre los cristianos, ¿verdad? Lo peor que me ha casado. Lo peor que me ha pasado, casarme. Es que me equivoqué. Eso fue la suerte que me tocó. Son expresiones que hasta hijas de Dios dicen: de ahí, eso me tocó. Amar a sus maridos y a sus hijos. Desde el hogar, Dios les ha dado una posición estratégica de influencia y apoyo para su marido y sus hijos. ¿A quién oyen más los hijos? ¿A papá o a mamá? Seamos honestos, ¿a quién oyen más los hijos? ¿A papá o a mamá? A papá, levanten la mano. A mamá, levanten la mano. A mamá. No tenemos por qué enojarnos. Los hombres muchas veces, con tanto tiempo afuera en el trabajo, nuestros hijos e hijas prefieren y se inclinan un poco más a favor de mamá. Dios les ha dado ese privilegio. Por lo tanto, tienen que ser sabias y prudentes. Por lo tanto, tienen que aprender a amar a Dios de tal manera que influya en sus hijos para que sigan el camino del Señor. No es que usted es culpable o no culpable de que no siga el camino de Dios, pero si su hijo y su hija lo ven a usted fiel al Señor, ellos van a seguir fieles al Señor. Van a seguirlo. Simplemente es influencia, es apoyo, es entender que Dios, esto es lo que me hizo a mí. Dios me hizo así, para que yo pudiera ser influyente en mi familia. Hombres, obviamente, igual, cuando somos ejemplo a nuestros hijos, ejemplo de trabajo, ejemplo de cómo tratamos a papá, a mamá. Yo muchas veces dije, o en algunas ocasiones creo le dije a mi hija: no debe buscar de alguien diferente.
Debe buscar a alguien parecido a lo que yo soy o lo que yo hago, lo que hago con ella, lo que hice con la mamá o lo sigo haciendo con la mamá. Porque necesitamos, hermanos, si no, ¿para qué estamos si no, para qué somos hijos de Dios? Si no marcamos diferencias, si somos exactamente iguales, ¿para qué estamos? Digo yo, no sé, yo perdón, tal vez ya mi ancianidad ya de los 69 me están dando un poco más duro, pero es que yo entiendo desde hace muchos años que la palabra de Dios no es solo para memorizarla o andarle abajo el sobaco, es para vivirla. Y si aprendemos a vivirla desde jóvenes, cuando seamos mayores vamos a poder ayudar también a otros. Y dice que hacer mujeres jóvenes prudentes, castas y cuidadosas de su casa. Hoy en día pareciera como que estas situaciones son un poco diferentes. Yo me caso con aquella tiene su salario, ella guarda su plata, trabajamos a medias. Usted paga la mitad de la casa, usted paga la mitad de la comida, usted paga la mitad de esto. Si se le acabó a usted esa la a ver qué hace. No son las cosas en común. Vea cómo el mundo nos ha dividido, hermanos. Jesús le dijo al Padre: papá, yo te pido que tú les enseñes a ellos para que sean uno, como tú y yo somos uno. Pero nuestros hogares no son uno. En su mayoría, mantienen cuentas divididas. Lo que yo me gano es mío. Lo que tú te ganas es de la casa. Yo no quiero causar diferencia o problema en esto, pero no somos, como la Escritura dice, no somos uno. Y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Deberías de probar a ver cómo les va, si podrían tener todo en una sola cuenta. En nuestro caso, hay una sola cuenta. Ella aplaude porque está a nombre de ella. Por años hemos tenido las cuentas a nombre de ella. Y así se quedaron. Ella tiene acceso, yo tengo acceso. Ella gana algo, Dios le manda algo a ella, va a la misma cuenta. Trabajamos con un presupuesto, etcétera, etcétera. Si hay, comemos los dos. Si no, ni modo. Pero la Biblia dice que somos uno. Las mujeres, es lo que Tito le estaba diciendo, Pablo a Tito: debes de enseñarles a ellas esto, que sean castas, prudentes, cuidadosas de su hogar, amantes o amando a sus maridos, porque la buena bondad, o buenas, porque habla de buenas, sujetas a sus maridos, buenas o bondad, son actitudes que no siempre es fácil de ejercerlas o comunicarlas en un mundo donde la línea entre el bien y el mal se ha diluido de una manera tan grande. ¿Qué es ser bueno? ¿Qué es ser bondadoso? Algunos le dicen que usted no es bueno, usted es baboso. Es que usted se pasó de bueno a baboso, porque lo mandan, porque lo dominan, porque le quitan todo. ¿Qué es ser bueno y qué es ser bondadoso? La Biblia dice que nosotros debemos de ser buenos y bondadosos. Ser buenos es otra manera de expresar sumisión en el caso de las esposas, pero también ser bueno es amarlas como Cristo amó a la iglesia en el caso de los hombres. Sin amor no hay sumisión, y sin sumisión no hay amor. Porque si a usted la aman como Cristo amó a la iglesia, usted camina la milla que tenga que caminar extra con la persona que le ama. Lo importante es el amor. Pero lo vivimos, hermanos. Platos vienen, platos van, ofensas por aquí, ofensas por allá, el WhatsApp te dejan en visto,
te bloquean, te mandan stickers con un montón de insinuaciones que usted no sabe ni cómo interpretarlas, con emojis rarísimos, porque ahora hasta eso, ¿verdad? Ahora es más fácil expresar mi descontento con un emoji. Y a veces usted tiene que mandar una explicación para decir que ese es el emoji. Deben de ser sujetas a sus maridos, buenas. Esa es la labor de las ancianas, de enseñarle a las mujeres. Pero qué pena si mi mamá y mi abuelita nunca aprendieron a ser sujetas. ¿Qué le enseñaron a mi hermana? No estoy diciendo que eso pasó, jamás, pero como ejemplo. Por eso es que cuando venimos a Cristo, ¿se acuerda de ese texto que dice que cuando venimos a Él y Él entra a vivir en nuestro corazón, Él nos hace nuevas criaturas? El gringo dijo, y todas las viejas, no, y todas las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo pasó. Por eso venimos a Cristo, para ser nuevas criaturas. Pero si lo que venimos a Cristo nos convertimos en criaturas remendadas, todas amargadas, todas resentidas, todos con un montón de conceptos del mundo, pero que el mundo los impregnó de tal manera que ni Cristo en la cruz los pudo cambiar. Porque a mí me agredieron, porque a mí me hicieron, y seguimos viviendo todo el tormento del mundo, todo el tormento del pasado, y nos olvidamos que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios todas las cosas viejas pasan. Todas las cosas viejas pasan. Conocí un pastor que por 4 o 5 años lo oí predicar. Y siempre predicaba que él era alcohólico y que él fue alcohólico y que él seguía siendo alcohólico. La cara nunca se le quitó. Dejó de tomar un poquito, pero la cara nunca la pudo mejorar. Qué feo, hermanos, qué feo es que yo diga, yo soy hijo de Dios, pero que los que me conocen digan, ¿de verdad? ¿Usted conoce a Tony? Sí, él es pastor. ¿Qué? Cuidado. Señala a los jóvenes. Bueno, eso era a las mujeres jóvenes. Ahora a los jóvenes. Que sean prudentes, sabios, sensatos, previsores. La prudencia describe al hombre que tiene fortaleza mental para gobernar los instintos y las pasiones y discernir y distinguir lo bueno y lo malo, con el fin de seguirlo, lo bueno, o de huir de lo malo. Cuando usted como hombre es prudente, la familia que está a cargo suyo va a poder caminar en una manera correcta y sana, porque el líder, porque la cabeza de la familia es prudente, es sabio, es sano. A Tito le dice Pablo en el versículo 7 y 8, a diferencia de las mujeres, Pablo le dice a Tito, presentándote, ¿cómo les vas a enseñar? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Como ejemplo, Tito tenía la obligación de hablar, pero de enseñar con su propia vida lo que él estaba enseñando. Dice, como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. A ese punto
Pablo le dice a Tito, vea, usted como hijo de Dios, siendo ejemplo, el diablo no va a poder avergonzarlo. El diablo nunca va a poder llegar y revolcarle el pecado en su cara. El diablo no va a tener nada que decir de usted. Usted cuídese, usted sea el hijo de Dios que Dios dice que usted es. Y el enemigo no va a poder tocarlo. Eso para mí es interesante, ¿verdad? Porque hablamos a veces de algunos líderes. Hace poquito murió uno que sufrió, la semana pasada, Jimmy Swaggart, un hombre de Dios que tuvo un resbalón enorme, pero ese resbalón lo crucificaron, lo acribillaron y pensaron que nunca más iba a volver a levantar, pero su ministerio fue muy bueno en el inicio, antes de la caída. Y después de la caída él siguió ministrando y fue bueno, no tan malo, por decirlo de alguna manera, pero fue un hombre de Dios que se recuperó. ¿Qué pensaríamos, verdad? ¿Qué pensaría Jimmy Swaggart si al final él nunca hubiera podido restaurar su propia vida? Porque a veces no queremos. A veces no es que no se puede, es que no se quiere, ¿verdad? Porque yo puedo dejar atrás mi pasado, puedo dejar atrás todo lo que sucedió, todo lo que hacía, porque como hijo de Dios soy hecho nueva criatura. Tengo que pulsearla, sí, hermanos. No es fácil. No es fácil, no es fácil. Tengo un amigo en San Isidro del General que él era muy conocido, pero muy, muy conocido en todo San Isidro en general. Y había sido alcohólico, de presas en los caños y toda la cosa. Él vino a Cristo. Dios lo transformó. Pero mientras yo era pastor allá en Pérez Celedón, hace muchos años de eso, él me decía: pastor, solo tengo un problema. ¿Cuál problema? Es que a mí personalmente me sigue gustando ir a la cantina. No tomo, pero es en el único lugar donde la sal de Andrews me hace efecto. Y le digo: no será un cuento tuyo. No. Claro, ahí yo también tengo la oportunidad de testificar. Ajá. Entonces le dije: hagamos una cosa. Si el tema es testificar, no sé la saldiana, pero si el tema es testificar, vamos juntos. Nos tomamos unas saldianas cada uno, a ver qué pasa, ¿verdad? Y nos fuimos 2 veces. A la tercera vez me dice: pastor, no voy a volver. ¿Por qué no vas a volver? No, es que ya me dijeron que si lo llevo a usted, mejor que no, porque eso se iba a volver una iglesia. Le digo: ¿y vos qué crees? Me dice: es que tiene razón. Yo no sé por qué yo, como hijo de Dios, aquí estoy aquí, si la sal de Andrews funciona en cualquier lado. Yo entiendo, hermanos, que como hijo de Dios soy diferente. Yo no sé si usted lo entiende. Yo entiendo que como hijo de Dios yo entro a un lugar y Dios entra conmigo. Y Dios entra conmigo. Yo tengo la opción de hablar tan mal como ellos, o cambiar mi forma de hablar y no dejar de hablar, sino cambiar mi forma de hablar y ser respetuoso y hablar de una manera correcta, que se me entienda. Tengo la opción de, como hombre, vestirme igual o peor que ellos. Pero Pablo le dice a Tito: usted preséntese como ejemplo. Preséntese como ejemplo. Porque si Tito no era ejemplo, nadie lo iba a tomar en cuenta. Si Tito no vivía lo que estaba predicando, nadie lo iba a tomar en serio. Pablo le dice: ¿quieres que la iglesia te tome en serio? Muestra a Dios en tu vida. Que tu vida refleje
lo que estás enseñando. Que tu vida refleje lo que estás enseñando. Y por eso le habla de una enseñanza mostrando integridad. La integridad de tal punto, de tal manera, o de modo que el adversario se avergüence, para que nadie tuviera nada que pudiera usar en su contra. Y por último, en el versículo 9 y 10, Pablo le habla de cómo enseñar a los esclavos, a los siervos, porque había gran diferencia en ese tiempo. En ese momento de la historia, a los hijos de Dios los mezclaban con esclavos y otro montón de gente para que pudieran ser testimonio con la gente que estaban ahí alrededor de ellos. Déjeme ver qué más. No defraudando. La palabra sujeten es obediencia, y es la idea de un grupo de soldados que están haciendo fila, listos para obedecer las palabras que su general les diga que hagan. Aquí estamos, somos su ejército, mande usted, diga lo que quiere que hagamos, y vamos y lo hacemos. Y por último les dice sobre los siervos, dice, mostrándose fieles en todo, adornen. Ese término de adornar es traer joyas preciosas y acomodarlas para que muestren su belleza. Es el hecho de venir yo a Dios, decía la hermana Eva ahora, para adorarlo a Él. Porque yo sé que a eso vengo a la iglesia. ¿Quién sabe que a eso venimos? ¿Verdad? A eso venimos. La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿O es tanta la carga, es tanta la presión, es tanta las situaciones mentales o en nuestro corazón que se nos olvida a lo que vinimos? Y empezamos a ver quién llegó. Y empezamos a ver quién está o quién no está, para ver si canto o no canto. Pablo usa 2 veces el término en todo. Te puede verlo en Tito capítulo 2. En todo. Lo usa 2 veces, al principio y al final. Lo que nos está diciendo es que es importante que los hijos de Dios se den cuenta de que sus vidas en todas las áreas reflejen al Dios que habita en usted. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Del versículo 11 en adelante lo vemos el próximo domingo, si Dios quiere, y vamos a hablar de esa gracia que nos moldea, esa gracia salvadora. ¿Sí? Oramos, cerramos nuestros ojos un momento. Misericordia, te adoramos y te exaltamos, Señor. Ayúdanos a entendernos y a entender lo que tú quieres que hagamos para ti, para tu gloria y para tu honra, Señor. Que todo lo que tú quieres que hagamos podamos con fuerza y fortaleza hacerlo. Sobre todo, muéstranos el camino de ser tu hijo, para adorarte, para exaltarte, para engrandecerte en gran manera. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.